durante 2 años me sumergí, y lo voy a formular así, me sumergí en las profundidades del mundo rural mesoamericano. Yo diría que estos hitos de mi historia personal que me conectan a Rutilio, más podría decir mi formación profesional, además sumando 2 magníficos estudios antecesores que enfocan la experiencia del equipo pastoral en Aguilares, el libro del antropólogo guatemalteco Carlos Rafael Cabarrús, jesuita guatemalteco, y la obra del historiador jesuita nicaragüense Rodolfo Cardenal. Con todo esto, lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes esta tarde es una aproximación estudiosa inédita. Es decir, voy a mezclar todos estos ingredientes y voy a sacar una sopa que ustedes después dirán si está rica o no está rica. Mi aproximación estudiosa inédita la califico como una aproximación holística, no estructural. Esto tiene connotaciones teóricas muy importantes, no tengo chance de ahondar mucho en esto, pero sí es importante colocar esto. Y lo otro que quiero colocar es lo que yo llamo: mi estudio inédito será desde una perspectiva de pensamiento indígena. Con esto lo que quiero decir son 2 cosas. El 30 aniversario del asesinato de Rutilio Grande en el Paisnal, yo tuve la oportunidad de estar ahí presente y tuve la oportunidad de conversar con uno de los sobrevivientes, un anciano octogenario, líder de las comunidades eclesiales de base de esa zona. Y estando ahí sentados, platicando y rememorando, y yo lo dejé hablar. Como buen antropólogo hay que dejar hablar y escuchar más. Y él me dijo una frase que quedó sembrada muy, muy profundamente y que ahora quiero rescatar. Él es uno de los sobrevivientes, no sé si todavía vive, pero en aquel entonces era un anciano octogenario, y en aquel momento él me dijo: aquí nos metieron una guerra de conquista. Se refería a la guerra de los años 80. Y lo otro es que Rutilio Grande fue un entusiasta seguidor del modelo de evangelización forjado con campesinos indígenas en la diócesis de Riobamba, y que además una diócesis que dio mucho fruto intelectual y de teología en el Instituto de Pastoral Latinoamericano, el famoso IPLA. Ambas instituciones conducidas por Monseñor Leonidas Proaño, a quien tuve la oportunidad de conocer y de saludar unos meses antes de que él muriera, y que simplemente se levantó de su cama para recibir a un salvadoreño que le tocaba la puerta. La experiencia del equipo de Aguilares guarda estrecha relación con la experiencia forjada en Suchitoto por una serie de sacerdotes, a quien destaco el padre Inocencio Alas, quien es el primero de los curas diocesanos salvadoreños en estudiar en el Instituto de Pastoral Latinoamericano IPLA, que lideraba muy bien Monseñor Proaño. Yo quiero partir de una hipótesis de trabajo. La experiencia protagonizada entre los años 1970 y 1977 por Rutilio Grande y el equipo pastoral en la parroquia del Señor de la Misericordia de Aguilares puede comprenderse como la revitalización historizada de un ciclo simbiótico regenerativo que palpita en la memoria colectiva de un mundo rural mesoamericano. Parece trabalengua el asunto, voy a tratar de desenredarlo. Esta revitalización se funda en la verificación de un puenteo eficaz entre nociones originarias claves, tanto del cristianismo como del pensamiento indígena mesoamericano. Un mundo rural mesoamericano, permítanme explayarme un poco en esto. Los hombres y mujeres con los que topa Rutilio Grande y el equipo pastoral son habitantes de lo que se puede denominar un mundo rural mesoamericano. Esta aseveración básicamente significa que estos hombres y mujeres son seres de carne y hueso, situados en un peculiar espacio-tiempo que en varios de sus aspectos cruciales no han mudado mucho a lo largo de centurias pasadas. Son por tanto estos hombres y mujeres
legatarios de una información vívida ancestral. Este hecho no debe entenderse en términos de consanguinidad exclusivamente, sino, igualmente, en términos de estructuras mentales y sociales. Todo un mundo de sentido existencial resguardado en procesos memoriales colectivos de larga data. Un hecho a destacar en esta perspectiva es la reducidísima escolarización que existe en este mundo rural mesoamericano. Los hombres y las mujeres situados en este mundo peculiar, al vivir una muy escasa escolarización, no están, por así decirlo, demasiado contaminados de esquemas ilustrados occidentales. Más bien entrañan a sus corporeidades mucho de prenociones ancestrales. Pero aparte de esta realidad taxativa de la exigua escolarización, hay otra realidad mucho más contundente que perfila de modo más integral y profundo a eso que le he dado a llamar mundo rural mesoamericano, y es lo que ya en cierto campo de estudios sociales se acuña como la centralidad del maíz. El mundo rural mesoamericano en el que el Rutilio Grande y el equipo pastoral se sumergen para impulsar su trabajo pastoral entre los años 1970 a 1977 en la parroquia del Señor de las Misericordias, se caracteriza por la impronta de un fenómeno denominado por ciertos estudiosos, uno de ellos Michael Coe, doctor emérito de la Universidad de Yale, la centralidad del maíz. ¿Qué es esto de la centralidad del maíz? Básicamente se trata de una opción civilizatoria en la Mesoamérica prehispánica. Estamos hablando de que la Mesoamérica prehispánica, por una serie de razones que no vamos a profundizar, no domestica animales. Y, consecuentemente, esta opción es una opción, es una decisión consciente. Sobreviene lo que se llama una sobreespecialización vegetal. Esto significa que en la Mesoamérica prehispánica emerge una cosmogonía y una cosmovisión con perspectiva vegetal. El maíz adquiere una preeminencia holística, permeando todos los estamentos de la vida social, económica, política y cultural. Una frase del doctor Michael Coe: el maíz en la milpa es la clave para la comprensión de la civilización mesoamericana. Como un grano civilizatorio, el maíz aporta el modelo para la sociedad, el modelo para la expansión de una civilización y el modelo para la trascendencia humana. Como grano civilizatorio, el maíz aporta un modelo para el conglomerado social, aporta un modelo para la expansión civilizatoria y aporta un modelo para entender y asimilar la trascendencia humana. Esta centralidad del maíz puede representarse sintéticamente a través de un ciclo simbiótico regenerativo que forma parte de la trama civilizatoria precolombina. Este ciclo simbiótico regenerativo tiene 4 elementos: tierra, alimento, comunidad, ofrenda. Este ciclo simbiótico circula de manera consecuente en la trama civilizatoria mesoprehispánica. La tierra, en realidad, hay que verla como un objeto no sujeto a la propiedad, hay que verla como un hecho natural. Es así vista por la visión mesoamericana prehispánica, y difiere completamente a la visión que pueda tener un hombre occidental sobre la tierra como recurso. La tierra habrá que verse como campo fértil, como un espacio de posibilidades vitales, más que como un objeto de propiedad. Esto genera un campo fértil, genera una cosecha abundante, por lo tanto la corporeidad se sustenta, tanto individual como colectiva, y debe haber una devolución, una retribución vital. Ahí es donde aparece el elemento de la ofrenda, que cierra el círculo y que justamente se regenera en este ciclo. El alimento como cosecha abundante para todos, la comunidad como cuerpo social que se alimenta material y espiritualmente, y la ofrenda como compensación que salvaguarda la conectividad vital. Cuando sobreviene la conquista y colonia, este ciclo simbiótico regenerativo no sucumbe, más bien subyace como el fuego que pervive en las entrañas telúricas
aún después de que fuera sofocado el incendio. Los campesinos indígenas, habitantes del mundo rural mesoamericano, continúan sujetados a la centralidad del maíz. Esto significa que en el periodo de la conquista y colonia, básicamente entre el 16 y el 18, los elementos estratégicos del ciclo, que serían la tierra y el alimento, no fueron anulados de manera absoluta, sobre todo aquel que corresponde a los patrones alimentarios. Permaneció sustancialmente inalterado. El paisaje agrícola fue sufriendo modificaciones paulatinas en estos 2 siglos de la colonia, ciertamente, pero los habitantes del mundo rural mesoamericano de algún modo se las arreglaron para mantener la estructura agrícola ancestral. Bajo estas condiciones, el ciclo continuó dando de sí, pese al embate conquistador colonial. Esta habilidad de los campesinos indígenas, de por sí, merece el reconocimiento de constituir una auténtica hazaña. Pero si acaso este logro se valorase como algo de poca monta, agregamos por demás otro hecho sustancial. El ciclo, al continuar dando de sí, dado que sus elementos estratégicos permanecen básicamente inalterables, no solo va a pervivir, sino que consigue nutrirse, aprovechando ciertos códigos implicados en el entramado ideológico invasor. Eso que ven ahí es un poema visual. Atiendan los colores. Allí he hecho un resumen de registros de curas de finales del siglo XVIII que le reportan al arzobispo Cortés y Larraz, sobre todo en la fiesta de los difuntos, de los cuales hay una visión desde el lado del catolicismo medieval y hay otra visión desde el lado de los campesinos indígenas, a los cuales yo le llamo centralidad del maíz. Ambos tienen la misma fiesta, pero con distinto pensamiento. Y es notable cómo el cura se queja de donde él encuentra que no encaja, como que no encaja muchas cosas de la doctrina cristiana que le está tratando de colocar, de hacerle ver a los campesinos indígenas, pero él no se percata de que ellos ya tienen incorporado ese ciclo y que lo que le presentan como ofrenda se lo presentan en función del ciclo que pervive. Me llama la atención de que una de las cosas que el cura en su reporte señala es que los indios tienen una concepción rara, dice él. Ellos tienen una ceremonia que arguye en ellos la inmortalidad del cuerpo. Y después da una serie de descripciones sobre en qué consiste esa ceremonia extraña. Y ahí he colocado a la par un fragmento del Evangelio donde justamente Jesús habla de que Él resucita el cuerpo. Me parece que hay más conexión en términos de nociones que el catolicismo medieval aporta. En términos, este es un fenómeno que yo creo que no ha sido identificado de modo justo hasta ahora. En general ha prosperado la creencia de que la sola e inmediata presencia de unos cuantos campeones de la doctrina echó por tierra a todo un mundo de sentido, incorporado durante milenios en la sangre y huesos de la corporeidad originaria. Esta monomanía se sostiene gracias a otra creencia igual de ingenua, cual es que aquellos habitantes del mundo rural mesoamericano estaban completamente avasallados y vacíos por dentro, y en esa condición serían llenados en su vacuidad con un contenido completamente nuevo. La cuestión resultó mucho más compleja y se necesitó de un larguísimo periodo para concluir al fin que el adoctrinamiento en verdad no había tocado fondo. Los evangelizadores de aquella época no tuvieron los aperos cognitivos adecuados que les revelaran los intersticios por donde continuaría nutriéndose el ciclo simbiótico regenerativo subyacente en la memoria colectiva de los habitantes del mundo rural mesoamericano. ¿Qué sucede cuando el equipo de Aguilares arriba, ya en el siglo XX?
En la época en que se sitúa Rutilio Grande y el equipo pastoral en la parroquia de Aguilares, el catolicismo popular es reelaborado como religiosidad popular por la nueva visión teológica latinoamericana de los años 60-70. En este análisis que propongo, este fenómeno en este periodo representa una parálisis de ese ciclo. De hecho, esta parálisis ya viene presentándose desde mucho antes, sobreviene en la medida en que en el mundo rural mesoamericano viene siendo trastocando aquellos elementos estratégicos de este ciclo, en sus aspectos más vitales. En esta línea se suceden diversas etapas en la historia nacional, en las cuales no voy a poder entrar, pero en el momento en que Rutilio topa con este mundo, es una parálisis completamente la que está aconteciendo, y básicamente eso se refiere al arrinconamiento progresivo y al despojo final de las tierras para sembrar y cosechar el alimento para las familias. Esos son los elementos que se trastocan desde el siglo XIX y el siglo XX contundente. Frente a estas condiciones, Rutilio y el equipo pastoral de la parroquia de Aguilares reconoce la humanidad de los campesinos. A través de ellos alcanza a percibir una fuerza latente de aquel espacio social y económico implicado en el mundo rural mesoamericano. Una fuerza prometedora en su capacidad de generar dignidad. Dicho en propias palabras de Rutilio, él tiene fe en esos campesinos bien dispuestos y con un gran espíritu de entrega. La cuestión es que el mismo Rutilio es un nativo, un elemento vivo de ese mundo rural mesoamericano, con plena facultad consciente acerca de las vicisitudes que aquejan a ese mundo que viene siendo quebrantado irreparablemente desde el siglo XIX. Esta condición, junto a su formación y las contingencias propias de su estructura personal, le habilitan en plenitud para empuñar un proyecto que no está en pugna, sino en conformidad con los términos de ese mundo rural mesoamericano, preñado históricamente de lo que ya hemos visto, la centralidad del maíz. El proyecto de evangelización liberadora lleva en su médula una intuición vital, y es el hecho de que no se podía partir, y aquí estoy citando una frase de Rutilio, no se podía partir desde cero, sino de lo existente, es decir, desde la religiosidad popular. Aquí todo el mérito pertenece al Padre Grande, quien profesó un profundo respeto hacia la religiosidad del pueblo. El equipo misionero de Aguilares partió pues de la experiencia religiosa del pueblo y no de una visión estructural sociopolítica previa. Rutilio propugnaba que la cultura religiosa de un pueblo merece respeto y un tratamiento responsable. Esta era una realidad que había sido sumamente manoseada desde la institucionalidad eclesiástica misma, pero desde la perspectiva de los campesinos contenía elementos que favorecían el cambio. Toda acción con el pueblo, frase de Rutilio Grande, ha de pasar necesariamente por este capítulo. Pero además, aquella intuición medular se complementa con el descubrimiento de que se trata de un proceso no unidireccional, sino dialógico. En definitiva, al entablar un diálogo entre lo original del cristianismo, y aquí lo estoy citando en su alocución en la Semana de Pastoral, un proceso no unidireccional sino dialógico. Al entablar un diálogo entre lo original del cristianismo y la cultura religiosa del pueblo, se producirá una transformación mutua, tanto de estas grandes masas apiñadas y sumidas en su religiosidad popular, como de la propia institucionalidad anquilosada. Gracias a estos presupuestos clarividentes asumidos por Rutilio Grande y el equipo pastoral, se logra afianzar y reactualizar elementos estratégicos del ciclo vívido y palpitante en aquella memoria colectiva de los habitantes del mundo rural mesoamericano. Ahí hay otro poema de Luis Suárez donde yo he hecho un extracto de la famosa homilía del padre Rutilio Grande en Apopa, el 13 de febrero del año 77, en la famosa misa de protesta por la expulsión del primer sacerdote que fuera expulsado, el padre Mario Bernal, sacerdote colombiano, era párroco de Apopa, y Rutilio y la vicaría a la que él pertenecía, que era entonces, convoca una misa campal en el mero centro de Apopa, y ahí él lanza una famosa homilía, la homilía de Apopa,
el 13 de febrero del 77, un mes antes de que lo asesinaran. Y yo he coloreado un poco las frases o las palabras para que vean ustedes cómo él ivana todo el discurso en base a los 4 elementos de la centralidad del país. Nuestro pueblo tiene hambre del Dios verdadero y hambre de pan, se dijo acertadamente en nuestra semana arquidiocesana de pastoral. Dios el Señor en su plan para nosotros nos dio un mundo material, como esta misa material, con el pan material y con la copa material que elevaremos en el brindis de Cristo el Señor. Un mundo material para todos sin fronteras, una mesa común con manteles largos para todos, como esta Eucaristía, cada uno con su taburete, y que para todos llegue la mesa, el mantel y el conqué. Por algo Cristo quiso significar el reino en una cena, una mesa compartida en la hermandad, en la que todos tengan su puesto y su lugar. Y Cristo en medio, Él que no quitó la vida a nadie, sino que la ofreció por la más noble causa. Conclusiones. Nuestro pueblo, como dijo Rutilio, tiene hambre espiritual, pero también hambre material. Más que una plataforma conceptual marxista, que hubo atisbos y avances de ello ciertamente, la experiencia de Rutilio Grande y el equipo pastoral de la parroquia de Aguilares representa un aprovechamiento lúcido de la religiosidad popular como resorte de dinamismo social. Aquí todo el mérito pertenece al sacerdote rural salvadoreño, desde las condiciones de su propia historia, formación y vocación. Gracias a ello, la organización popular surgió como una forma determinada de poner en práctica un puente dialógico entre nociones claves del cristianismo, un cristianismo releído desde la teología latinoamericana de los años 60 y 70, con epítomes originarios de un pensamiento indígena mesoamericano. Reconocer la vigencia y urgencia en los actuales tiempos de un diálogo entre lo original del cristianismo y lo original del pensamiento indígena es el reto que creo que Rutilio nos deja en el siglo XXI. Yo creo que este es el nuevo rumbo que estará dando la experiencia de la Iglesia latinoamericana para el catolicismo global. Muchas gracias.